El señorío de Jesús, mis queridos hijos. Y vamos a iniciar con algo que siempre nosotros decimos en todo momento. Al nombre de Jesús, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para la gloria del Padre. Es algo que nosotros, mis queridos hijos, debemos de tener en nuestra vida, debemos de tener en nuestro corazón. Lo hemos escuchado en la iglesia, lo hemos leído en la Sagrada Escritura, lo hemos meditado en nuestra vida diaria. Y nosotros que hemos iniciado este proceso, estos temas maravillosos, debemos hoy, de este fragmento, de esta perícopa, tenerla en nuestra vida y en nuestro corazón. Al nombre de Jesús, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para la gloria de Dios. Nosotros, nuestras rodillas se doble en todo momento y nuestra lengua proclame, profese que Jesús es el Señor. Eso me lleva a mí a glorificar el nombre de Dios, a glorificar el nombre del Señor. Por eso, nuestro tema del señorío de Jesús. Jesús, mis queridos hijos, Jesús es el Señor. Duélale a quien le duela, critique quien critique, hable quien hable, juzgue quien juzgue, Jesús es el Señor. Y eso lo debemos de tener marcado en nuestra frente, marcado en nuestra vida, marcado en nuestro corazón. Jesús es el Señor. Y eso se quiere significar o denota que es el Rey y el soberano de mi vida. El Rey y soberano. Yo no me le arrodillo a nadie más, yo no le doblo rodilla a nadie más, yo no tengo que pedirle perdón a alguien. Ay, mi amorcito, perdóname, me arrodillo ahí, dispénseme, discúlpeme. Al único que le doblamos rodillas es al Señor Jesús, a nadie más. Hay veces somos tan ridículos que para que nos crean que no hicimos nada nos arrodillamos y pedimos perdón. Recordemos que el Señor no le gustaba que nadie se le tirara a los pies. El Señor no le gustaba que nadie se arrodillara. Pues a pedirle perdón, ¿no? Y siempre los levantaba, los ponía iguales. Por eso nosotros no nos podemos arrodillarle a nadie para pedirle perdón, porque el Señor siempre nos levantó. Y si alguien se nos arrodilla para pedirnos perdón, nosotros, como conocemos a Jesús, como vivenciamos el señorío, lo que tenemos que hacer es darle la mano y levantarlos y ponernos a nuestros iguales. Jesús es el Señor. Quiere decir, mis queridos hijos, que Él es el Rey y soberano de mi vida, el centro y cabeza de toda la existencia. Al ser, mis queridos hijos, Jesús el Señor se convierte en un principio y fin, lo que decimos en Semana Santa, principio y fin, alfa y omega. Él es el único que tiene el control de tu vida, es el que conoce cómo te sientes, es el que conoce cómo te levantas, es el que sabe las emociones de tu vida, sabe todo lo que hay en tu corazón. Él es el único que conoce cuántos cabellos se le han caído al Padre Alberto, vea, ya estoy. Él es el que conoce cómo estoy, conoce mi interior, conoce mis metas, mis sueños, mis debilidades. Él conoce en una sola palabra todo mi ser. Hizo una radiografía especialmente de mí. Por ello, Él debe ser el centro de nuestra vida, el ser Jesús, el Señor, que convierte el principio y el fin. Toda nuestra vida nos dio el soplo, nos conoce desde el vientre materno, nos conoce desde que nos formó. Te conoce más que nadie. Hay veces ustedes ni conocen a su propia esposa. Hay veces ni se conocen a su propio esposo. Hay veces los padres ni conocen bien a sus hijos. Uno le pregunta, ¿usted conoce bien a su hijo? Sí, padre, a la perfección. ¿Cuáles son sus gustos? ¿Cuál es la música que le encanta a él? Ay, Dios, porque no nos conocemos.
Porque no sabemos nuestros gustos, porque no sabemos cuáles son nuestras motivaciones, no sabemos cuáles son nuestros sueños, no sabemos. Le apuesto que muchos de ustedes no saben cuáles son los sueños de su esposo, los sueños a realizar de su esposo, de su esposa. Y por eso, mis queridos hijos, Él es el principio y el fin. No es como dice la canción: mi principio y mi fin, mi principio, mi fin, mi único amor, mi único amor. Quien conoce mi ser, quien conoce mi ser, mi salvación. Bueno, yo no canto bien, pero espero que hayan escuchado esta canción algún momento de su vida. Y si no la buscan, se llama Mi principio y mi fin, y es maravillosa. Él es el señorío de Jesús, Él es el principio, y el fin. Él es el jefe, el rey de reyes, el señor de señores. Es el único que puso la referencia central de nuestra vida. Es el único punto de referencia para obedecer y seguir. Cuando nosotros tenemos a Jesús en nuestra vida, somos un punto de referencia porque imitamos a Jesús. Nosotros debemos ser imagen visible de Jesús en la tierra. Cuando yo acepté a Jesús, cuando yo acepté su salvación, cuando yo acepté entregarme, abrirme, aceptarlo, adherirme a Él, bueno, con todo lo que hemos visto anteriormente, yo soy un punto de referencia. Cada vez que me vean a mí como persona, debo de reflejar el rostro de Jesús, reflejar lo que Él ha hecho en mi vida, porque Él es el centro de la existencia. Muchos no reflejamos a Jesús. Oye, ¿ustedes son católicos? Sí, somos católicos. ¿Oran el Santo Rosario? Sí, oramos el Rosario. ¿Hacen ayuno? Sí, hacemos ayuno. ¿Visitan al Santísimo? Sí, visitamos al Santísimo. ¿Y por qué no se parecen a Jesús? ¿Por qué a toda hora están echando chisme? ¿Por qué a toda hora están peleando? ¿Por qué a toda hora están criticando? Porque no nos hemos configurado, porque no hemos aceptado a Jesús como el centro de nuestra vida, porque no lo he aceptado como el Señor de mis señores, como el amor de mis amores, como mi principio y mi fin, por el cual me levanto, por el cual hago las cosas, por el cual llego al final de la noche. Porque cuando yo acepto a Jesús como el Señor de mi vida, voy a empezar a hablar diferente, voy a empezar a actuar diferente, voy a empezar a pensar diferente, porque estoy reflejando a Jesús como centro de mi existencia. Ahora bien, mis queridos hijos, nadie puede aceptar a Jesús como el Señor si no es movido por el Espíritu Santo, del cual también tocábamos anoche. Nadie puede aceptar al Señor Jesús si no es movido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos mueve, el Espíritu Santo nos transforma, el Espíritu Santo, como hablábamos anoche, nos renueva. Pero no podemos aceptar a Jesús como Señor si no hemos sido tocados, si no hemos sido movidos por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos da esa gracia de poder acercarnos, de poder obedecerle, de poder escucharle. Nadie puede aceptar a Jesús como el Señor si no es movido por el Espíritu Santo, por el amor de Dios que inspira el poder. Ese amor de Dios. Por eso otro canto que dice: el amor del Señor es maravilloso, el amor del Señor es maravilloso. Y dice: tan alto, tan ancho, tan alto, tan bajo, tan ancho, que no puedo estar afuera de Él. Y eso nos debe de llevar, mis queridos hijos, que por el amor de Dios se nos inspira el poder y lo supremo, que Jesús lo es todo en el universo. La iglesia celebra Jesús, Rey del universo. Jesús, Rey de mi vida. Jesús, Rey de todo lo creado. Pero
debemos de ser movidos e inspirados por el Espíritu Santo. Y ahí es donde debemos de llevar a aceptar ese señorío, ese reinado de nuestro Dios, esa, como dice, esa potestad de su Cristo. Y ahí un salmo que meditamos, que siempre lo hacemos en las completas y las lecturas que hacemos en las completas, y también hay veces lo meditamos en el Santo Rosario. Ahora la salud, el poderío, el reinado de nuestro Dios, porque fue precipitado el acusador de todo. Bueno, ya ustedes lo saben y lo hemos meditado, porque ustedes son más católicos que yo, y ustedes meditan la Sagrada Escritura más que yo, y ustedes se deleitan todos los días con la Sagrada Escritura, y ustedes desayunan, almuerzan y cenan Sagrada Escritura, y por eso aceptan a Jesús como el Señor de nuestra vida. Ahora bien, debemos de hacernos unas preguntas que nos deben de llevar a comprender ese señorío de Jesús. ¿Cuál es el centro y el interés de tu vida? ¿Cuál es el centro y el interés de mi vida? Hay muchas personas que como centro tienen otras cosas, pero no es Jesús. Muchas personas pueden decir, el centro de mi vida es Jesús, el centro de mi vida es Jesús, mi interés de mi vida es el Señor. Y muchos se jactan diciendo eso. Pero uno los ve por ahí haciendo otras cosas. Los ve por ahí en lugares diferentes. Los ve por ahí viendo en sus teléfonos o en sus tablets o en sus televisiones otras cosas. Y le han dicho, Padre, el centro de Jesús, el centro de mi vida es el Señor, el centro o mi interés es Jesús. Y entonces, si tu interés es Jesús, ¿por qué nos dejamos y nos apartamos de ese amor del Padre? Ay, Padre, es que caí, es que pequé. Ok, entonces Jesús no es el centro de tu vida. Puedes caer, puedes pecar, claro, una vez. Pero que sigas recayendo en lo mismo, pues ahí sí no es el centro de nuestra vida. Ahí sí no estaríamos tomando a Jesús como el señorío. Esa pregunta, mis queridos hijos, es para que ustedes se la contesten a ustedes mismos y hagan una balanza y hagan un examen de conciencia y podamos comprender cuál es el centro y el interés de mi vida. Hay veces decimos, el centro y el interés de mi vida es mis hijos. Listo, está bien, porque en tus hijos está el Señor. Y recuerde que la palabra dice que todo aquello que hagan por uno de estos mis pequeños lo han hecho conmigo. Entonces hay que saber en este caso que estaríamos obrando bien. Ay, el centro de mi vida es mi esposo, mi esposa. Y entonces, ¿por qué pelean? Si ahí está Jesús. Meditémoslo esta noche, escribámoslo esta noche y pensemos cuál es el centro del interés de mi vida, mis queridos hijos. Ahorita con el desarrollo del tema, pues vamos a ver cómo es que vamos a confesar ese señorío de Jesús, cómo confesamos a Jesús el Señor. Otra pregunta. ¿Quién es? O mejor, ¿quién te mueve a actuar? ¿Quién te mueve a ti a actuar? Padre, no comprendo la pregunta. ¿Quién te mueve a ti a actuar? ¿Te mueve tu propio yo como persona o el amor de Jesús? ¿Quién te mueve a actuar? ¿Tu propio yo como persona o el amor de Jesús? También lo debemos de meditar nosotros. ¿Quién me está moviendo? ¿Quién me lleva a actuar? Si es el amor de Jesús, pues honraré a padre y madre, santificaré las fiestas, no robaré, no mataré, no desearé la mujer del prójimo, no cometeré actos impuros, amaré a Dios sobre todas las cosas,
Pero si es mi propio yo, haré lo que a mí se me da la gana. Si soy yo mismo quien me muevo a actuar sin la presencia de Dios, pues hago lo que se me da la gana, y por eso las cosas no me salen, y por eso no me salen los proyectos, y por eso porque no estoy teniendo al Señor Jesús como el centro de mi vida. ¿Cuál es el centro de tu vida? Y por eso no nos salen las cosas. El centro de la vida puede ser la ruda, porque me baño con la ruda. El centro de tu vida puede ser los talismanes y demás. El centro de tu vida puede ser el tarot, las cartas. Imagínese, hago un paréntesis acá. Hoy le saqué un ratico para ver el TikTok. Y había un ex seminarista cisterciense, o sea, monje cisterciense, de una comunidad cisterciense parecía a la nuestra. Y él contaba ahí cómo era un día en el seminario de monjes benedictinos, del cual se retiró. Y me puse a indagar sus demás videos, y hoy día, en sus likes, en sus canales, en sus videos, lee las cartas, lee el tarot. Y yo decía, Señor, este hijo que decidió seguirte, que hablaba maravillas de su congregación, de su comunidad, y decide retirarse para leer el tarot, para leer las cartas, no tenía a Jesús como el centro de su corazón. No tenía a Jesús como el centro de su vida. Y ahí es donde nosotros hacemos la pregunta: ¿quién te mueve a actuar? ¿Tu propio yo o el amor a Jesús? ¿O el amor a Jesús? Otra pregunta, mis queridos hijos: ¿es para ti Jesús punto de referencia a quien consultas siempre? ¿Es Jesús punto de referencia a quien tú consultas siempre? Muchos, ay, sí, padre, yo consulto siempre. No, recuerde que hay personas que no le consultan al Señor, sino de una vez hacen las cosas. No le comentan al Señor sus sueños, sus proyectos, sus metas, sus angustias, sus dolencias, sus enfermedades, sino automáticamente se automedican o automáticamente consultan a otras cosas, pero no al Jesús. Y después no salen las cosas como nos salen, mal. Y ahí sí decimos, ay, Señor, ¿por qué? ¿Me consultaste? ¿Me dijiste? ¿Me presentaste? Y hay veces, mis queridos hijos, le consultamos al Señor y Él nos dice, no lo hagas. No lo hagas. Pero nosotros no lo oímos y lo hacemos, y después nos salen las cosas mal porque queremos escuchar lo que nosotros queremos, pero no queremos escuchar lo que Dios nos dice. Todo lo que nosotros hagamos, los creyentes en Jesucristo, debemos de consultarle a Él las cosas. Hay veces cuando vas a emprender un proyecto, un negocio y demás, al primero que le dices es a tu mejor amigo, a tu mejor amiga, a un pariente. Pero ellos, ¿qué te dicen? Uy, no, eso no vas a quebrar, no, eso no es para ti. Porque la envidia existe. Pero mientras no le consultemos primeramente al Señor, mientras no le presentemos a nuestro esposo al Señor, Señor, ¿será que este es el hombre adecuado para mí? Señor, ¿será que esta es la mujer adecuada para mí? Señor, ¿será que esta casa donde nos vamos a ir a mudar es la que tú quieres para nosotros? Señor, si compramos este vehículo, ¿es el que tú quieres para nosotros? Muéstranos el camino, pero no. Hacemos es nuestra voluntad. Por eso decía que hay veces el que nos lleva a actuar es nuestro propio yo, nuestro propio instinto, pero no la voluntad o en el amor a Jesús, mis queridos hijos. Solo le consultas a ti misma, solo le consultas a tus pensamientos, o solo le consultas al egoísmo, al ego que yo tengo en mi corazón.
Si estamos hablando del señorío de Jesús, es para que Él sea el centro de nuestra vida, para que Él verdaderamente sea el principio y el fin de mi existencia. El principio y el fin de la existencia. Nosotros podemos estar enfermos, nosotros podemos tener debilidades, nosotros podemos estar medicados y demás. Pero Jesús es el centro de mi vida y es el que me da la fuerza. Él es el principio y el fin. Y les invito a que escuchen esa canción, Mi principio y mi fin. Porque es maravillosa. El principio de las tinieblas no nos dejará aceptar a Jesús. A veces vivimos en este mundo con problemas, con dificultades, con los matrimonios destruidos, con nuestros hijos que se están perdiendo. Y todos esos son las tinieblas que hablábamos en un día, porque no cimentamos nuestra vida en la roca que es Cristo. Y créanme, mis queridos hijos, que el príncipe de las tinieblas y de este mundo no nos dejará aceptar a Jesús. Porque cada vez que tenemos un problema, cada vez que tenemos una dificultad, cada vez que tenemos una enfermedad, renegamos del Señor. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué me pasan? ¿Y por qué se murió? ¿Y por qué no se nos dieron? ¿Y por qué? ¿Por qué? Pero no lo escuchamos y le preguntamos, Señor, ¿para qué estás permitiendo este acontecimiento? Los problemas, las enfermedades, los desamores y todo eso es el príncipe de las tinieblas que nos quieren envolver y no dejarnos ver y aceptar a Jesús. Cuando tienes problemas, muchos no se refugian en Jesús, sino se refugian en el alcohol, se refugian en los vicios, se refugian en el tarot, en las cartas, en los brujos, en los yerbateros, porque no aceptan a Jesús, no aceptan su voluntad. Y como esos problemas nos están abrumando, nos están envolviendo, esa neblina nos está tapando, no nos permite aceptar a Jesús como el Señor, como el Mesías. Aceptar a Jesús como el Señor, como el Mesías. Y como no lo aceptamos como el Señor y como el Mesías, empezamos a dejarnos envolver por el egoísmo y por tu orgullo. Cuando dejas que el egoísmo y el orgullo lleguen a tu casa, cuando dejas que el egoísmo y el orgullo se apropien de tu vida, has eliminado al Señor como centro de tu existencia. Una persona egoísta, una persona orgullosa, alejan al Señor de su vida, le quitan el reinado, le quitan el señorío al Señor. Y eso hay que ponerlo en práctica, y eso hay que pensarlo, mis queridos hijos, ahora que queremos que el Señor sea el centro de nuestra vida, que sea nuestro principio y nuestro fin, que sea alfa y omega, que sea nuestro todo, nuestro tesoro. Pensemos cómo está nuestro egoísmo, pensemos cómo está nuestro orgullo. Ese egoísmo y ese orgullo son las armas de maldad, mis queridos hijos, para que nosotros no podamos confesar a Jesús como el Señor de los señores, como Rey de reyes. Padre, pero es que yo me arrodillo y digo, Jesús, tú eres la persona más importante. Sí, tú lo puedes decir, pero cuando te levantas, ¿qué? Cuando sales de ahí, ¿qué? ¿Dónde está tu egoísmo? ¿Dónde está tu prepotencia? ¿Dónde está tu orgullo? Cuando peleas con alguien, el orgullo no te deja decir, discúlpame,
Cuando discutes con alguien, cuando cometiste un error, el orgullo no te lleva a reconocer que cometiste eso en tu vida. No te lleva a eso, mis queridos hijos. Y ahí lo vamos a comprender. De ahí es donde, mis queridos hijos, que cuando nosotros tenemos el orgullo y cuando tenemos el egoísmo y cuando tenemos y no aceptamos el señorío de Jesús, empieza una lucha interior que se desata en tu vida. Momentos buenos, momentos malos, porque el egoísmo está luchando contra el Señor, el orgullo está luchando con el Señor y el Señor también está luchando contra el orgullo y contra el egoísmo, y se genera una lucha en tu interior, un combate en tu interior. Pero tú decides a quién dejas reinar en tu vida, a quién dejas reinar en tu corazón. ¿Dejas crecer a Dios en tu vida, a Dios en tu interior? ¿O dejas crecer al mal en tu interior, el mal que te va a destruir, el mal que te va a arruinar, el mal que te va a alejar de todo lo que Dios ha hecho en tu vida? Puedes dejar, mis queridos hijos, dejar de creer en Dios y dejar de creer que tú eres Dios, porque muchas personas se creen que son dioses, que todo lo pueden hacer, que no necesitan de nada. Y como les dije una vez, si Dios les diera por cortarnos los servicios, ¿qué sería de nosotros, mis queridos hijos? ¿Qué sería de nosotros, mis queridos hijos? Deja de creer que el mundo existe solo para ti, que tú naciste solo para este mundo. Deja de creer. También es una lucha interior y frontal, mis queridos hijos, contra el orgullo. Pelear contra el orgullo es algo difícil, pelear contra la vanidad es algo difícil, pelear contra la soberbia es algo difícil. El orgullo, la vanidad y la soberbia, mis queridos hijos, no nos dejarán doblar rodilla al nombre del Señor. Y por eso decíamos al comienzo, al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra, y toda lengua proclame que Él es el Señor. Pero cuando uno va a la iglesia y ve, muchos no se arrodillan. Al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra, y toda lengua proclame que Él es el Señor. Nuestro orgullo no nos deja doblar rodilla, nuestra soberbia no nos deja doblar rodilla, nuestra vanidad no nos deja doblar rodilla. Ay, no, es que si se me rompen las medias y me arrodillo. Ay, no, se me ensucian las rodillas y me arrodillo. Al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra, y toda lengua proclame que Él es el Señor. Cuando aceptamos el señorío de Jesús, podemos nosotros confesar a Jesús como el Señor. Mientras no aceptemos el señorío de Jesús, no podemos confesar a Jesús como el Señor. Para confesar a Jesús como el Señor de tu vida, debes de tener unas cosas claras. Y quiero, mis queridos hijos, que si ustedes hoy van a aceptar el señorío de Jesús en su vida, tengan estas cosas claras para poder confesar a Jesús el Señor, a Jesús el Rey de Reyes, al Jesús que te salvó, el Jesús que te liberó, el Jesús que te restauró. Pero mientras tú no aceptes a Jesús como el centro de tu vida, como el Señor de tu vida, y alejes toda la maldad, todo lo que dijimos, orgullo, egoísmo, prepotencia y demás, no podrás confesar a Jesús como el Señor. Para confesar a Jesús como el Señor de tu vida, debes de tener unas cosas claras. Lo primero es reconocerlo. Para confesar a Jesús el Señor, lo primero que debo hacer es reconocerlo. ¿Y qué es reconocerlo, mis queridos hijos? Escuchar atentamente las enseñanzas del Señor Jesús. ¿Cómo las escucho? Cuando voy a la Eucaristía, cuando medito la palabra de Dios, cuando escucho al Padre, cuando escucho el pastor, cuando escucho al religioso, cuando escucho al hermano.
Porque por medio de esa palabra, por medio de escuchar atentamente las enseñanzas del Jesús, descubriré o estaré descubriendo en ella el poder de Dios, dando a Jesús como su Señor, descubriendo al Señor, descubriendo a Dios, que le ha dado el mensaje a Jesucristo, le ha dado el lugar a Jesucristo como el Señor. Ese es el primer paso, reconocerlo. Muchas personas dicen, no, es que yo fui a la iglesia a oír la palabra de Dios. O sea, fuiste a perder el tiempo. Cuando tú vas a oír la palabra de Dios, fuiste a perder el tiempo. Nosotros no oímos, nosotros lo único que hacemos es escuchar. Por eso el Señor dice, escucha Israel, escucha, no les dice, oigan. Porque cuando dice oigan es, si quiere oiga, ese chismecito. Ay, es que yo oí que dijeron por ahí que es que esa persona, uno oye los chismes, los rumores. Pero cuando yo escucho, acepto. Cuando yo escucho, es que acepté lo que decía. Por eso nosotros no oímos la palabra de Dios. Nosotros escuchamos la palabra de Dios. Y cuando yo escucho, pongo en práctica lo que el Señor me ha dicho. Ay, voy a oír la palabra de Dios. ¿Cuál voy a oír la palabra de Dios? Hay veces los mismos pastores se equivocan. Oigan lo que dice el Señor. No, escuchen lo que dice el Señor. Así que eso debe de cambiar de nuestra cabeza. Nosotros no oímos, nosotros escuchamos. Solo oímos chismes, habladurías y demás. Porque cuando yo escucho, estoy certificando eso que pasó. Ay, no, es que yo iba pasando por ahí y oí que dijeron. O sea, no, eso no pasó nada. O sea, no hay testigo. Es que yo iba pasando, pero yo escuché. O sea, yo certifico que lo que escuché es verdad. Entonces, lo primero es confesar a Jesús el Señor, y para eso debemos de reconocerlo, escuchando atentamente la enseñanza del Señor Jesús por medio de los pastores, descubriendo en ella el poder de Dios dado a Jesucristo como Señor. Escriban. Tomen nota, porque son 4 aspectos que nos deben de llevar a confesar a Jesús como el Señor. Si yo, bueno, Padre, yo sí escucho la palabra de Dios, yo sí la pongo en práctica, bueno, vas bien. Yo sí hago lo que dice el Señor, vas bien, pero nos faltan otros 3. Por eso no es muy fácil confesar al Señor, confesar a Jesús como el Señor de nuestra vida. No es fácil aceptar el señorío de Jesús. Y por eso nuestra vida anda por ahí. Nuestra vida no anda bien porque no nos hemos entregado al Señor con S mayúscula, ¿no? No al Señor con S minúscula, que ese sí cada rato se le entregan a toda hora. Lo digo porque uno escucha en las confesiones. No oye, escucha en las confesiones. Padre, le fui infiel a mi esposo. Padre, le fui infiel a mi esposa. Padre, le fui bla, 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 bla. ¿Ve? Segundo, aceptarlo. No es fácil. Ya hablamos de reconocerlo. Y lo reconocemos de esa manera. Ahora aceptarlo. Una vez que tú conoces a Jesús, mis queridos hijos, una vez que conoces a Jesús en su palabra, que ya sabemos que es viva y eficaz, una vez que conoces a Jesús en su palabra y obra por las cosas que Él hace, mis queridos hijos, en su ser como Señor, Creador, lo invitas a ser parte de tu vida y le abres las puertas de tu alma para que entre. Dios, nuestro Señor, no entra a tu vida sin que tú lo invites. El Señor no es arbitrario, entonces dice, abran paso que aquí voy yo. No. El Señor espera que tú le digas, Señor, entra, Señor, ven, Señor, atiende.
Por eso hay personas que por más de que le den agua bendita, por más de que le pongan sal exorcizada, por más de que las oraciones sirven, pero si él no abre su corazón y clama al Señor, Señor, sálvame, Señor, te acepto, el Señor no es abusivo y el Señor no se va a entrar arbitrariamente a poseer tu cuerpo. Aceptarlo. Ya lo reconocemos por medio de la palabra, ahora se nos invita a aceptarlo una vez que conoces a Jesús en su palabra y en sus obras, en su ser como Señor, mis queridos hijos, lo invitas a ser parte de tu vida, le abres las puertas de tu alma para que entre. Por eso hay que escuchar la palabra de Dios, hay que aceptar la palabra de Dios, hay que poner en práctica la palabra de Dios. Porque por ella lo reconozco en el hermano que sufre, en el hermano que llora, en el hermano que está preso, en el hermano que está enfermo, en el hermano que está indigente, en el hermano que está mendigando. ¿Y por qué lo reconozco? Porque he escuchado la palabra de Dios. ¿Y por qué lo acepto? ¿Por qué lo acepto? Porque he conocido a Jesús por medio de su palabra y por medio de sus obras. Y por eso lo he invitado especialmente a que entre en mi vida, a que entre en mi ser. Tercera, mis queridos hijos. Tercera, confesarlo con tus labios. Confesarlo con tus labios, con estos labios. Cuando Jesús es el centro de tu vida, mi querido hijo, mi querida hija, cuando Jesús lo eres todo para ti, lo confiesas con tus labios, lo pregonas sin miedo, sin temor, porque Jesús es el centro de tu vida, Jesús es el amor de los amores, Jesús es el Señor, porque es el centro de su existencia, mis queridos hijos, es el centro de tu vida. En pocas palabras, Jesús lo es todo. Cuando a usted le gusta algo, cuando usted se enamora de alguien, tú hablas maravillas de esa persona. Cuando a ti te encanta algo, tú hablas maravillas. Si a mí me encanta la tecnología, entonces sale un teléfono y yo, no, es que este teléfono hace esto, y me emociono, y esto, y envía, y se ve así, las fotos así, la cámara así, y no. Un vehículo, no, es que ese carro, la machera, eso tú le pones la atracción y eso las sillas se vuelcan y te gozas hablando de las cosas maravillosas. Y por eso, cuando nosotros aceptamos a Jesús, confesamos a Jesús como Señor, debemos de hablar maravillosamente del Señor. El Señor me amó, el Señor me salvó, el Señor me restauró, el Señor está conmigo. Me debo de erizar cuando hablo y cuando pronuncio la palabra del Señor Jesús. Si eso no te está pasando en tu vida, si no te eriza la palabra de Dios, si no te gusta leer la Sagrada Escritura, si te da pereza ir a la Eucaristía, ay, pero es que yo voy a misa, pero es que yo hago el Santo Rosario, pero es que yo hago la coronilla, pues mi hijito, mi hijita, estás perdiendo el tiempo, que por eso te va como te va, porque no estás profesando al Señor como el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y no estás confesando a Jesús como el Señor de la existencia, como el dueño de tu vida, el principio y el fin. Y por eso hay que profesarlo con los labios. Y ahí es cuando yo me pregunto, 160 personas conectadas en este live y lo hemos compartido 65 veces. Porque qué tal que cuando yo lo comparta se lo envíe por ahí a alguien de mis amigos que no sabe que me encantan las cosas del Señor. Porque nos da pena hablar del Señor, porque nos cohibimos hablar del Señor. Y lo importante para nuestra vida es que lo podamos profesar. Se pueden reír de mí todo lo que quieran, me pueden decir lambeladrillo, chupamedias, bueno, todo lo que dicen a los que van a la iglesia. Pero la importancia es que yo estoy
confesando que Jesús es el Señor de mi vida, que el Señor me transformó, que el Señor me cambió, que el Señor me dio una vida nueva y que le he puesto como el centro de mi existencia. Ya vamos 3, mis queridos hijos, y yo me imagino que ustedes están diciendo, sí, esa la tengo, Padre, perfecta, porque yo voy a escuchar o a oír. Bueno, yo voy a la iglesia. La segunda, también la tengo, porque yo acepto todo lo del Señor, su voluntad, yo acepto que Jesús... ¿Y por qué reniegas del Señor? Aceptarlo, conocerlo, aceptarlo. La tercera, también la tengo, Padre, porque yo a todo el mundo le hablo de Dios. Mejor dicho, mis labios eso se desbordan de la palabra de Dios. Mijita, ¿para dónde vas? No, por allí voy a hacer una vuelta, sabiendo que ibas para misa. ¿No es que se te desborda hablar del Señor en todo momento? ¿Y por qué niegas que va para misa? Mijita, ¿qué estabas haciendo a esta hora? No, aquí barriendo la casa, cuando tú estabas orando el rosario. ¿Ah? ¿Por qué no me contestaste qué estabas haciendo en el TikTok? No, aquí viendo unos videos para reírme, cuando estabas escuchando por medio del Padre Alberto una reflexión. Tengamos cuidado, mis queridos hijos, y vamos 3. Y la última, mis queridos hijos, es consagrar tu vida a Él. Para consagrar tu vida a Él no tienes que convertirte en cura. Para consagrar tu vida en Él no tienes que convertirte en religiosa, en religioso. Para consagrar tu vida a Él no debes de convertirse allá en servidor, servidora de la iglesia en todo momento. Sino consagrar tu vida a Él es ofrecerle a Jesús todo tu ser, en cuerpo, alma y espíritu, en toda circunstancia y ocasión. ¡Qué maravilloso! Consagrar tu vida a Él es ofrecerle a Jesús todo tu ser. Todo tu ser, todo tu ser. Ofrecerle todo tu cuerpo, todo tu cuerpo. Todo tu cuerpo le pertenece a Él. Tu alma le pertenece a Él. Tu espíritu le pertenece a Él. Ofrecerte a Él en toda circunstancia, en toda ocasión. Porque, mis queridos hijos, Jesús es el Señor y Dios, dueño de todo. Dueño de todo lo que vives, dueño de todo lo que gira a nuestro alrededor. Él es el dueño de todo lo que tú vives. Él es el dueño de todo lo que tú haces. Él es el dueño de todo lo que tú dices. Él es el dueño de todo lo que tenemos. Pero no, esta casa que compré es mía, mía. Este carro es mío, mío. Por eso les decía hace mucho tiempo, qué bonito cuando uno llega a una casa y encuentra el aviso, esta casa no es mía, le pertenece al Señor. Este carro no es mío, le pertenece al Señor. Esta vida no es mía, le pertenece al Señor. Dios es el dueño de todo lo que vives. Dios es el dueño de todo lo que dices. Dios es el dueño de todo lo que haces. Y por eso, en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, en el trabajo, en la casa fuerte, en la alegría, en la tristeza, en la pobreza, en la salud. Bueno, ustedes saben más que yo, los que ya se casaron. Yo los he casado. Pero decimos en la alegría, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza. Ya lo dije, ya me volví bola yo. En la riqueza, en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Ayúdenme. En la alegría y en la tristeza. Y bueno, ustedes comprenden, en el trabajo, en la casa, frente a todas las personas, en la vida y en la muerte. Como decíamos, en la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra, o ampáranos, Gran Señora. Cuando nosotros nos consagramos en vida a Él, mis queridos hijos, Él
es el dueño de todo, es el dueño de mi pensamiento, de mi trabajo, es el dueño de todo. Nada me pertenece a mí, nada me pertenece a mí, mis queridos hijos. Y por eso aceptar y confesar el señorío de Jesús es algo fuerte. Y acá todos los días nos vamos moviendo y vamos reconociendo. Por eso, mis queridos hijos, Dios ha constituido Señor y Mesías a este Jesús a que ustedes crucificaron. Ay, Padre, ¿cómo así que nosotros lo crucificamos? Eso lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 36. Dios ha constituido Señor y Mesías a este Jesús a quien ustedes crucificaron. Y lo podíamos decir, a quien ustedes no aceptaron como Señor de nuestra vida, a quienes ustedes no reconocieron, a quienes ustedes no aceptaron, a quienes ustedes no lo confesaron, a quienes ustedes no consagraron su vida. Y con eso vamos llegando al final de este maravilloso tema, mis queridos hijos. Confesar a Jesús, reconocer el señorío de Jesús, reconocer que Él es el centro de nuestra vida, reconocer que Él es el dueño de todo, reconocer que Él está con nosotros, que se merece un lugar en el espacio, que se merece un lugar en nuestra vida, que cuando nosotros efectivamente no aceptamos al Señor como Mesías de nosotros y aceptamos al egoísmo, aceptamos el orgullo, lo estamos rechazando a Él. Mis queridos hijos, que hoy podamos empezar a reconocer a Jesús como Señor. Reconocerlo por medio de su palabra, reconocerlo por medio de nuestros hermanos que pasan dificultad, que pasan necesidades, reconocerlo en todo momento porque hemos escuchado su voz, no hemos oído, hemos escuchado su voz. Aceptarlo, mis queridos hijos, aceptarlo, como le decía, aceptarlo es invitarlo a que habite en mí, a que entre en mí. Confesarlo, después de que lo he escuchado, después de que lo he aceptado, de que entre en mí y yo me he enamorado de Él, puedo profesar con mis labios todo. Y por último, consagrar mi vida a Él. Consagrar mi vida a Él. Muchas personas se consagran en los grupos apostólicos. Muchas personas se consagran. Y hay veces yo me pongo a pensar. Vivimos su consagración, vivimos su aceptación, vivimos su adhesión. Pero siguen con orgullo, siguen hablando de la gente, entonces siguen no confiando en Dios. Y ahí es donde nosotros debemos de pensar en esos 4 aspectos, mis queridos hijos, para saber si verdaderamente nosotros hemos aceptado el señorío de Jesús y a partir de ahora confesamos a Jesús como Señor de nuestra vida. Confesamos a Jesús como Señor de nuestra vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio,